Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, en unos minutos empezamos.
Buenos días a todos los alumnos conectados. ¿Me pueden escuchar y visualizar? Sí, doctor, buenos días. Bien, gracias por su confirmación. Sí, buenos días. Antes de comenzar, siempre revisen los anuncios. Todos los enlaces del grupo de WhatsApp para coordinar las reprogramaciones está publicado aquí. Se pueden unir desde ahí. Y voy a indicar las actividades de la semana 3. Muy bien, les aviso con anticipación. No se olviden, por favor, estudiar para la primera práctica calificada, que es la PC1 en la semana 4, conforme con el sílabo. La fecha designada es el jueves 3 de septiembre de 2026. El temario es de las semanas 1 a la 4 y como el curso es remoto, la primera práctica la van a ubicar en el módulo de la semana 4 en la plataforma Aprendizaje UTP más Class. Prohibido, ya que he tenido casos precedentes, prohibido usar IA, inteligencia artificial, durante el desarrollo de la evaluación. También les he publicado la fórmula de participación en clase, promedio de las notas de los 17 espacios prácticos autónomos, más la bonificación por intervenciones orales en clase. Hasta la semana 17. Muy bien. Espero que ya hayan escogido. Listo, ya después de la sesión me contactaré con la delegada para saber, ¿no?, qué días han elegido, qué opciones han elegido para reprogramar la sesión del jueves 8 de octubre, ¿no? Ya saben que esa sesión es feriado nacional. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden, por favor, leer las actividades semanales. Vamos a continuar con la siguiente parte. Muy bien, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, doctor. Bien, gracias por su confirmación. Listo, vamos a entonces a iniciar la semana 3. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta sobre las actividades semanales? ¿Alguna duda? Bien, listo. Vamos a empezar entonces. ¿Listo? Bien, empezamos. Derecho 2026, ciclo 2, agosto. Estamos en la unidad de aprendizaje 1. Iniciamos la semana 3. Bien, buenos días a todos los que se van conectando en el chat también. Listo. Muy bien. Temas que vamos a aprender. El control difuso y el control concentrado. ¿Se acuerdan que eso debíamos estudiarlo en la historia, ¿no?, del derecho procesal constitucional? Pero por, bueno, por disposición del sílabo, se debe reestudiar en esta semana. Sí, como les digo, el enlace de WhatsApp está publicado en los anuncios. Muy bien. Tribunal Constitucional, aspectos procesales comunes a los procesos constitucionales de la libertad. Y ya vamos a empezar, ¿no?, a interpretar el derecho procesal constitucional, ¿no? Vamos a entender qué es la demanda, la procedencia e improcedencia del proceso constitucional, o sea, la parte general todavía. Fase de inicio, motivación. El derecho es la interpretación jurídica que reside en la argumentación
la probanza y la aplicación de las instituciones jurídicas para la resolución de casuística. Bien, voy a proyectarles el video de la sesión 1. Presten atención porque es el caso del doctor Thomas Bonham. Según para muchos historiadores del derecho, el primer caso de control difuso, ¿no? En la historia. Empezamos. ¿Pueden escuchar el video? Sí, doctor. Bien, gracias. Continúo. La supremacía constitucional es uno de los dogmas de todo Estado constitucional de derecho y con ello surge el control de constitucionalidad. Cuando queremos encontrar la raíz más profunda del control de constitucionalidad, entonces asoma el control difuso. Y todos los reflectores apuntan a Estados Unidos, 1803, el caso Marbury versus Madison. Sin embargo, esto no es tan pacífico, al menos no es unánime. Hay dos versiones que buscan controvertir lo señalado. El primero de ellos, el gran comparatista italiano Lucio Pegoraro, un enamorado de América Latina, sostiene que la Corte Suprema de los Estados Unidos, por la labor que cumple, es decir, tener la última palabra y una labor muy similar a la de los actuales tribunales constitucionales, no puede ejercer un control difuso, sino que siempre lo que ejerce es un control concentrado de constitucionalidad. Por lo tanto, allí no estaría el origen del control difuso. Y en segundo lugar, un caso ocurrido 200 años antes en Inglaterra con el médico Thomas Bonham, lo que se conoce también como el Bonham's Case, y que sería para algunos el verdadero punto de partida del control difuso. De este caso paradigmático hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. El caso Bonham, el nacimiento del control difuso. Sean todos bienvenidos. Se considera que el nacimiento del control de constitucionalidad difuso se da con la decisión del juez inglés Edward Coke en 1610 en el caso Colegio de Médicos de Londres versus el doctor Thomas Bonham, el denominado Bonham's Case. La interpretación es discrepante. Algunos argumentan que Coke creía en la superioridad del common law sobre las leyes y que los tribunales podían invalidar leyes contrarias a la razón y el derecho común. Otros sugieren que Coke simplemente declaraba que las leyes contradictorias eran inválidas, sin implicaciones constitucionales. El contexto histórico del caso revela que la disputa no involucraba una ley parlamentaria, sino una concesión real al Colegio de Médicos de Londres. Coke cuestionó esta concesión real, lo que reflejaba su oposición a las pretensiones absolutistas del rey Jacobo I. Un antecedente es el caso del cirujano Roger Jenkins, quien se había rehusado a obedecer la autoridad judicial del colegio. Fue hallado culpable de prácticas sin licencia, condenado a pagar una multa y a cesar su actividad. De esta manera, la doctrina Jenkins había confirmado la autoridad del Colegio de Médicos de Londres para regular y sancionar la práctica médica. Sin embargo, la intervención del doctor Bonham y el juez Coke cambió la dinámica legal existente. Fue un auténtico overruling. En 1605, el doctor Thomas Bonham, un médico con formación en la Universidad de Cambridge, buscó obtener el derecho a practicar la medicina mediante el Parlamento y luego intentó obtener la licencia del Colegio de Médicos de Londres. Sin embargo, no logró aprobar el examen requerido y fue multado por ejercer la medicina sin licencia. En 1606, Bonham se presenta ante el Comité Ascensorum del Colegio de Médicos, acompañado por su abogado.
El presidente del colegio, Henry Atkins, le recuerda su historial de desobediencia y le pregunta si ha venido a cumplir con sus obligaciones o a someterse a un nuevo examen. Bonham responde que ha estado practicando medicina sin licencia y que pretende seguir haciéndolo, argumentando que el colegio no tiene autoridad sobre los graduados universitarios como él. Como era de esperar, Bonham es encarcelado por desacato. En los tribunales, el juez Edward Coke otorgó un habeas corpus a Bonham, desafiando la doctrina establecida. En 1610, Coke emitió una sentencia que afirmaba la imposición del common law sobre el Parlamento y que sus poderes no habían sido ejercidos correctamente. Además, interpretó la ley de manera innovadora que distinguía entre la práctica ilegal de la medicina y la mala praxis, limitando el poder del colegio de médicos para encarcelar a los infractores y permitiendo que los jueces revisaran sus decisiones. Coke cuestionó la validez de la ley que permitía al colegio actuar como juez y parte en su caso, argumentando que era repugnante a la ley natural y al principio de que nadie puede ser juez en su propio caso. De esta forma, desafió repetidamente a la corona y al parlamento, argumentando la existencia de derechos fundamentales que no podrían ser ignorados. La decisión de Coke en el caso Bonham estableció precedentes importantes sobre el poder del Colegio de Médicos y la autoridad de los tribunales para revisar sus decisiones. Coke defendió la separación de poderes, la independencia judicial y la supremacía del common law, entiéndase, la Constitución, sobre las decisiones parlamentarias, sentando las bases para futuros desarrollos en el derecho constitucional y la protección de la libertad individual contra los abusos de autoridad. Para los detractores de esta teoría, de quienes sostienen que es en Inglaterra donde surge el control difuso, tienen dos argumentos importantes. Primero, que el día de hoy en Inglaterra no se habla de un control difuso de constitucionalidad y que en todo caso el desarrollo de esta jurisprudencia paradigmática fue solamente para un momento, no tuvo mayor eco, no tuvo una relevancia que luego fuera a sonar como un eco permanente de control de constitucionalidad. Lo que sí estamos seguros es que en Estados Unidos, al recepcionar el derecho inglés, algo de este control de constitucionalidad debió haber llegado. Punto final. Suscríbase a Tribuna Constitucional y si ya lo hizo, difunde el canal. Si considera que puede ser importante este vídeo para otras personas, compártalo. Y ya sabe, todos los temas relacionados al derecho constitucional en general y al control de constitucionalidad en particular, lo desarrollamos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien. Muy bien, ese es el caso. Listo. Siguiente fase, fase de utilidad. ¿Tienen dudas sobre la sesión anterior en que hemos aprendido los principios del derecho procesal constitucional? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos entonces a repasar brevemente lo estudiado la última sesión, ¿no? Acerca de los principios del derecho procesal constitucional. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, empezamos. Bien, empezamos este repaso de los principios principales. A ver, primero
empecemos con lo siguiente, ¿no? Los principios, ¿qué son? ¿Derechos o obligaciones los principios? Obligaciones, doctor. Muy bien, son obligaciones. Directrices y matrices, no lo olviden. Directrices porque nos orientan y matrices porque de esos principios van a dimanar los preceptos de los procesos constitucionales. Bien, empezamos entonces con los principios, ¿no? Vamos a interpretarlos, no vamos a citarlos directamente, ¿no? Porque eso sería volver a leer el código. Vamos a interpretarlos como si fueran obligaciones. Muy bien, principios del Código Procesal Constitucional son 5. Muy bien, primera obligación, ¿no? Recuerden que son obligaciones. Siempre recuerden eso. Uno, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a interpretarlos como obligaciones. A ver, primer principio. Dirección judicial del proceso, ya. Pero eso, ¿qué significa? ¿Cuál es la obligación del juez constitucional y del TC? ¿Son los jefes, los líderes del proceso? ¿Qué hacen ellos? Muy bien. Líder u organización del proceso, ¿no? Primer principio. Correcto, así es. Lidera, correcto. Muy bien. Son los líderes, son los que presiden, son los que encabezan el proceso. Muy bien. Después, segundo principio, economía. La obligación ahí de los jueces y magistrados del TC es que los procesos deben ser céleres, o sea, rápidos. Segunda obligación, celeridad para resolver los procesos constitucionales. Claro que el problema es la carga procesal, como ya les indiqué, ¿no? Después, principio de inmediación, ¿no? ¿Cuál es la obligación aquí? No tanto el contacto, ¿no? Eso es muy abstracto. Vamos a la praxis, ¿no? Juez constitucional, magistrado del TC, ¿qué deben hacer? Acceso, muy bien, correcto. Tener acceso a las pruebas. Que las pruebas puedan ser revisadas en el expediente. Ahora los expedientes son electrónicos. Que puedan, por ejemplo, ¿no? Escuchar a un testigo, ¿no? Si en un habeas corpus, como veremos más adelante, ¿no? El juez pueda personarse, pruebas de oficio también, o sea, acceso a las pruebas. Debes tener acceso a las pruebas como juez o magistrado del TC y así poder resolver la controversia constitucional. Después, gratuidad prohibido, ¿no? Gratuidad, todos los procesos constitucionales no pueden cobrarse. Prohibido, obligación de no hacer, prohibido cobrar tasas judiciales o en el mismo TC, ¿no? No puedes cobrar aranceles, tasas, ¿no? Salvo, como ya les indiqué, ¿no? Siempre hay que ver la excepción. Salvo un amparo, ¿no? Si es un amparo contra resolución judicial, ¿no? Laudo arbitral, proceso parlamentario y el demandante es una persona jurídica con, con fines de lucro. En esos casos sí pagan las tasas judiciales o del propio TC. Y finalmente el principio de, a ver, ¿cuál falta? Dirección judicial, economía, inmediación, gratuidad. ¿Cuál es el último principio? El no discriminar a nadie. ¿Cuál es? ¿Cómo se denomina? Socialización.
Obligación de todo juez y magistrado del TC de garantizar la igualdad procesal. Prohibido, obligación de no hacer, discriminar a las partes. Muy bien, eso es los principios que se encuentran en el Código Procesal Constitucional. Muy bien. Socialización, correcto, así es. Muy bien, entonces lo hemos interpretado como obligaciones, ¿no? Tu obligación como juez, como magistrado de TC, liderar el proceso, resolverlos rápido, célere, acceder a las pruebas, ¿no? Y para especificarlo mejor, el de inmediación, acceso directo a las pruebas. Prohibido cobrar tasas judiciales o en el mismo TC, salvo esos amparos, ¿no? Contra resoluciones judiciales, laudos arbitrales o procesos parlamentarios, ¿no? Que así se cobran tasas si el demandante es una persona jurídica con fines de lucro. Y la igualdad procesal, ¿no? Prohibido discriminar a nadie. Y para terminar este repaso, vamos a citar dos principios importantes en la interpretación de los derechos fundamentales. Ya saben que esas son obligaciones para los jueces y magistrados del TC, ¿no? A ver, principio, ponderar derechos es la obligación, ponderar derechos. Como ya les indiqué, ¿no? Esta teoría implica lo siguiente: los derechos fundamentales pueden estar en conflicto. Eso nadie lo duda. Muy bien, conflicto. ¿Quién inventó esa teoría? Robert Alexy, reconocido filósofo del derecho alemán. Bien, ya les puse un caso, ¿no? El de Ana Estrada. A ver, vamos a hacer una síntesis, ¿no? En el caso de Ana Estrada, por ejemplo, habían dos derechos fundamentales en conflicto. ¿Cuál es? A ver, el de la eutanasia, ¿qué derecho representa cuando solicitas la eutanasia? Derecho a la vida. Muy bien, uno es el derecho a la vida, la posición que adoptó el Estado demandado, y el otro, la libertad, ¿no? Personal. Entonces, cuando pides la eutanasia, lo que estás defendiendo es tu libertad personal, o sea, tu facultad para decidir qué hacer con tu vida, versus el derecho a la vida, ¿no? Los dos derechos están preceptuados en la Constitución y bueno, están en conflicto en este caso, ¿no? Entonces, el juez y el magistrado del TC, ¿cuál es su obligación, no? Su obligación es determinar, ¿no? ¿Cuál derecho tiene más peso, más relevancia, más importante, ¿no? ¿Qué es más importante proteger? La vida o la libertad, ¿no? Entonces, tienen que escoger solo uno de ellos. Entonces, hay un test: idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Muy bien, idoneidad es lo que llamamos la interpretación teleológica, la finalidad, ¿no? La medida solicitada, o sea, que se aplique la eutanasia, cumple un fin legítimo, ¿no? Muy bien, en este caso, ¿qué dijo el juez? En este caso, la persona está en sufrimiento permanente y si bien todos tenemos derecho a la vida, pero en este caso el sufrimiento permanente es incompatible con la dignidad humana. Por lo tanto, no puede, el derecho a la vida en una situación como esa es incompatible con la dignidad. Por lo tanto, la eutanasia que pone fin a esa situación de sufrimiento es legítima. Para el juez, sí lo fue. Aprobado en el test de idoneidad. Siguiente, test de necesidad. ¿La eutanasia es una medida necesaria o hay otras medidas menos graves, ¿no? Hay cuidados paliativos, pero eso no soluciona, no pone fin al sufrimiento, solamente es un alivio al dolor. El sufrimiento sigue ahí. No hay medidas alternativas. La eutanasia sigue siendo necesaria en este caso. Y proporcionalidad, acuérdense de razonamiento matemático, ¿no? La relación directamente proporcional, más. A mayor afectación
del derecho 1, mayor optimización. Recuerden que ese es otro principio, ¿no? Que como juez tienes que optimizar los derechos fundamentales. Mayor optimización del derecho 2. Entonces, en este caso, el juez que decidió, ¿no? Voy a elegir, para este caso, hay que proteger el derecho a la libertad. Voy a afectar el derecho a la vida, sí, sin ninguna duda, pero voy a optimizar la libertad personal, porque la libertad en este caso es más compatible con la dignidad de la persona. Nadie tiene derecho a vivir una vida en sufrimiento permanente porque eso es incompatible con la dignidad. No se respeta a la persona en este caso. Entonces, conclusión, la eutanasia se aprueba. Bien. Y el segundo principio, el que les grafiqué, ¿no? La observancia de los derechos fundamentales, del contenido esencial, mejor dicho. Ya, así se grafica, ¿no? Listo. Este círculo interno que ven aquí es lo que llamamos el núcleo duro, el contenido esencial. El núcleo duro de los derechos fundamentales no se puede modificar, no se puede alterar, nada. Si lo hacemos, desnaturalizamos el derecho fundamental. Lo que sí puedes modificar, lo que sí puedes reformar es lo que está fuera del núcleo, o sea, el contenido no esencial. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ya les dije, en derecho laboral, los derechos laborales son fundamentales. Pueden ser reformados en el aspecto externo, pero jamás toquen el núcleo, ¿no? En este caso, el núcleo es la dignidad del trabajador, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, puedes limitar, ¿no? Puedes preceptuar, regular los derechos fundamentales, pero jamás toques el núcleo duro, que es la dignidad del trabajador, ¿no? Que al final es la dignidad de la persona. Muy bien. Listo, ahí tenemos entonces esos casos. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Como empleador puedes limitar ciertos derechos del trabajador. Sí, porque los derechos al final son límites, ¿no? Son limitados, no hay derechos absolutos, pero jamás toques el núcleo, ¿no? La dignidad. Por ejemplo, si tomas como empleador una medida de represalia, ¿no? Y le impones al trabajador unos horarios horribles, ¿no? Entre comillas. En un proceso laboral, por ejemplo, el juez va a decir, ¿no? Si se demuestra, claro, ¿no? Que fue un acto de represalia. Como empleador puedes limitar los derechos, pero jamás toques el núcleo duro, el contenido esencial. En este caso, una medida de represalia de esa manera va contra la dignidad del trabajador. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Claro que hay un debate, ¿no? Porque depende caso por caso, ¿no? Cada proceso tiene su respectiva interpretación, entonces cada juez muchas veces determina, ¿no? ¿Qué es el núcleo duro de cada derecho? Pero así es como se interpreta. Nunca toquen el núcleo duro, el contenido esencial. Muy bien, con ello hemos terminado este repaso y ahora vamos a la fase de utilidad, conocimientos previos. A ver, ¿qué relación hay entre el caso Bonham y el control difuso de constitucionalidad? Según lo visto en el video y lo que han podido revisar en el material. A ver, ¿qué relación hay entre el caso Bonham y el control difuso? Periche, le escucho. Sí, Periche ha levantado la mano. Le escucho. Docente, buen día. Buen Eh, día. es cierto, ya no, en Inglaterra ya no está vigente, pues, como dice, pero sin embargo manda el parlamentario. Ahora, si acá por ejemplo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, sí se ve, porque si bien es cierto, está como base filosófica, sí, de nuestro control difuso y el control concentrado.
El TC sí lo aplica, Sí. porque la ley es inconstitucional según el artículo 51 de la Constitución. Como vemos, el caso Bogna fue el primer antecedente del control judicial. Entonces, la ley, si fuese injusta o irracional, el juez la puede frenar de alguna manera, docente. Muy bien, así es, ¿no? Puede incluso declararla nula, ¿no? Muy bien, Periche. Vamos a ver qué han respondido en el chat. Correcto, sí, efectivamente, ¿no? Solo que, como veremos en la fase de transformación, Inglaterra no tiene una constitución codificada, tiene una constitución dispersa, típico del derecho común, ¿no? Muy bien, Peña, listo. Bien, vamos a la siguiente etapa. No teman participar. Recuerden, este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Listo. Retomamos. Fase de utilidad. Aquí ya pueden dar su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de los temas de hoy? ¿Por qué es importante para ustedes aprender sobre los controles de constitucionalidad, el difuso y el concentrado? Seguramente han escuchado, ¿no? De esos dos controles. ¿Por qué es importante para ustedes aprender de esos dos controles? Para su formación personal y profesional. Muy bien, pueden dar su punto de vista en este caso. Hidalgo, la escucho. Sí, buenos días, doctor. Bueno, Buen yo día. considero que es importante, pues, porque garantiza la supremacía de la constitucional, ¿no? Eh, Podría considerar también que asegura que la Constitución sea la norma suprema, como ya lo conocemos según la pirámide de Kelsen, del ordenamiento jurídico. También porque protege los derechos fundamentales y, bueno, mantiene el equilibrio de poderes, ¿no? Que actualmente en Perú se ha visto bastante mancillado, se podría decir. Incluso hay jueces que están siendo perseguidos por utilizar estos mecanismos que la misma Constitución te da. Básicamente esa sería mi opinión, doctor. Es importante por eso. Sí, correcto, efectivamente, ¿no? El principio de la separación de poderes, muy importante. Correcto, Hidalgo. Yasha, Buenos días, doctor. Buenos días, buen compañeros. día, Es buen día. importante este tema porque como profesionales de derecho, pues tenemos que saber sobre estos mecanismos que garantizan la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Se puede decir que el control difuso permite que cualquier juez pueda resolver pues, un caso en concreto, mientras que el control concentrado está ejercido por un tribunal constitucional que aseguran pues ambos de alguna manera la justicia. Gracias. Muy bien, correcto, Yasha, así es. Hay dos órganos jurisdiccionales, ¿no? Muy bien, Samata, Sí, Héctor, buenos días, compañeros. Bueno, sobre la buen día. utilidad, sería en este caso el conocer ambos controles es importante o nos resulta importante porque nos permite comprender cómo se limita, como usted lo dijo, el poder del Estado y cómo se protege efectivamente nuestra Carta Magna, la Constitución. Sin estos mecanismos, los derechos constitucionales podrían quedar, vamos a decirlo así, como solo declaraciones, y sin una verdadera garantía frente a las leyes inconstitucionales, doctor. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Muy bien, correcto. Muy bien, Samata. Lozano, Sí, profesor. Bueno, conocer los controles de constitucionalidad difuso y concentrado es importante porque permite comprender cómo se protege la Constitución y los derechos fundamentales frente a normas o actos que puedan contradecirla. El control difuso permite que los jueces, al resolver un caso concreto, dejen de aplicar una norma que consideren inconstitucional, mientras que el control concentrado corresponde a un órgano especializado que revisa la constitucionalidad de las normas.
Ambos mecanismos son fundamentales para garantizar la supremacía de la Constitución, evitar abusos de poder y asegurar que las autoridades actúen respetando los principios y derechos establecidos constitucionalmente. Gracias. Muy bien, correcto, así es. Efectivamente, ¿no? Al final se protegen los derechos, ¿no? Con estos controles. Vizcarra, Doctor, muchas gracias. Efectivamente, doctor, a partir de los controles que nos plantea el ordenamiento jurídico, es que nosotros debemos proteger los derechos fundamentales de la persona. Pero también hay que recordar, en clases pasadas, lo que usted nos ha mencionado, ¿no? Que cuando nosotros recurrimos mediante estos procedimientos, el habeas data, el habeas corpus, ese derecho nace a partir de la Constitución misma, no nace porque nosotros queremos ir interponer una demanda, sino cuando se vulneran nuestros derechos, estamos partiendo de la misma Constitución para interponer un recurso jurídico que proteja nuestros derechos fundamentales. Eso sería, doctor. Muchas gracias. muy bien, correcto, así es. Son controversias relacionadas con la Constitución. Muy bien, Vizcarra. Cayo, Buenos días, doctor. Para mí, buen día. bueno, buenos días. Es importante, bueno, bueno, aprender de estos dos controles, ¿no? Para poder así también diferenciar eh, entre las funciones de los jueces y la participación del Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en ambos casos, eh, por ejemplo, en el control difuso, podemos ver a un juez, ¿no? Resolver un caso ya sea, por ejemplo, que puede estar vulnerando el derecho, digamos, de alguna persona, ¿no? Mm. Entonces ahí un juez puede resolver este caso, bueno, que sea concreto, ¿no? En sí. Y en el control concentrado podemos ver en donde, por ejemplo, el poder legislativo puede crear alguna norma, pero si esta va en contra de la Constitución, entonces el control concentrado puede invalidar, ¿no? O puede hacer quedar inconstitucional esta norma. Es lo que entiendo, doctor. Así es invalidar una norma, sí, correcto, efectivamente. Muy bien, Cayo. Adrián, Docente, buenos días, compañero, buenos días. buen día. Sobre la primera pregunta del caso de Bonam, como se sabe, este antecedente es un tema histórico, es un caso histórico. Y el control difuso lo puede hacer cualquier juez en un caso concreto. Solo los jueces pueden aplicar una ley si la considera que es inconstitucional en nuestro país. En cambio, el control concentrado solo lo puede habilitar la TC y el control difuso cualquier juez, pero solo en el caso presente nada más. Eso es lo que puedo entender, profesor. Gracias. Así es en el caso concreto, ¿no? Claro que en el Perú hay controles concentrados en el Poder Judicial y la acción popular. Muy bien, Adrián. A ver, Saturno, Maestro, buen día, colegas. buen día. Bueno, la importancia puede considerarse primero porque nos garantiza la supremacía de la Constitución, ¿no? Es entender que está, como indicaron mis compañeros, por encima de todas las leyes y si alguna otra ley pues viola o transgrede esto, un juez lo puede dejar de lado. El segundo es que protege los derechos fundamentales en el momento. No hay que esperar todo el proceso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Más bien que cada juez tiene la opción de proteger la Constitución y los derechos establecidos por de manera descentralizada, digámoslo así, ¿no? Asimismo, entender que no todo depende del tribunal es importante porque le da la potestad a que miles de jueces en todo el país pues puedan cuidar la Constitución. Y eso a la vez también frena el abuso desde los legisladores, maestro, porque el Congreso también sabe que cualquier juez
va a revisar y tiene la potestad de revisar si estas leyes que están promulgando son constitucionales o no. En ese sentido, considero que sin el control difuso, pues una ley inconstitucional podría aplicarse, imagínense, de manera continua, año tras año, hasta que alguien vaya al tribunal a reclamar. Y eso es lo que nos está permitiendo este control a través de esta descentralización, ¿no? Muy bien, correcto, así es, efectivamente, ¿no? El difuso lo puede hacer cualquier juez. Muy bien, Saturno. Y Sedano, Buenos días con todos, buenos días buen docente. día. Pues yo entiendo que el control difuso y el control concentrado en sí sirven pues para proteger la Constitución y nuestros derechos. El control pues difuso se da cuando yo creo que está resolviendo un caso y encuentra que una ley se contradice, ¿no?, a la Constitución. Entonces pues se puede decidir no aplicar la ley en este caso. En cambio, el control concentrado lo realiza el Tribunal Constitucional, que revisa si una norma está de acuerdo con la Constitución y éste puede declararla inconstitucional. Pues la diferencia principal es quién realiza el control y hasta dónde pues puedan llegar sus efectos. Muy bien, correcto, Sedano. Así es, los efectos es lo que vamos a interpretar ahora en esta clase de control difuso y concentrado. Muy bien a todos por sus aportes. Listo, vamos a ver rápidamente, reviso el chat. Mamani Chuyo, correcto. Sánchez, Sembertegui, Livia Chinchay, Rimachi, Choquehuanca, Periche, correcto. Peña Villalba, Aguilar, Salvador. Muy bien. Bueno, bueno, igual se valora mucho sus participaciones, no hay problema. Bien, vamos a continuar con la clase. Fase de utilidad, logro de aprendizaje de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante interpreta el control difuso y el control concentrado, el Tribunal Constitucional, los aspectos procesales comunes a los procesos constitucionales, de la libertad, los requisitos de la demanda y la procedencia e improcedencia del proceso a través de la resolución de un caso en una tarea de la plataforma de aprendizaje UTP más Class. Con ello vamos a la fase de transformación, desarrollo de los temas. Muy bien, no se aplica en este caso la asistencia. Bien, vamos a empezar con la jurisdicción constitucional. Antes de empezar con los procesos, ¿no?, de control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado, primero hay que partir de cero, ¿no? Recuerden que hay principios, ya saben que los principios son obligaciones, ¿no? Directrices y matrices, ¿no? Entonces, en este caso, el principio de todos estos controles de constitucionalidad es el principio, no lo olviden, de jerarquía normativa.
De ahí parte todo. ¿Listo? Ese es el origen. Ya saben que el principio siempre es una obligación. ¿Listo? Entonces, la obligación de los órganos del Estado, cuando dictan sus preceptos, sus normas, siempre tiene que ser un precepto, una norma compatible con la norma superior, siempre. Y claro, si precisamos qué normas superiores, qué leyes superiores, ahí hay otro principio que dimana de la jerarquía normativa, ¿no? La supremacía de qué norma? De la Constitución. Entonces, el principio original es de la jerarquía normativa, de ahí dimana el otro principio, supremacía de la Constitución, si queremos ser más específicos. Bien, entonces, siempre en estos dos controles de constitucionalidad, lo que se busca es cumplir, porque al final son obligaciones, ¿no? Obligación, dictar tus normas, tus preceptos conforme a la norma superior. Y de las normas superiores, siempre la norma suprema será la Constitución. Obligación para todo órgano del Estado cuando dicta sus preceptos. Muy bien, entonces esa es una obligación a cumplir, ¿no? Ahora, para hablar de jurisdicción, también eso es iniciar con el proceso en sí, ¿no? A ver, jurisdicción. La jurisdicción, ¿qué es? Un derecho, una obligación. Recuerden que esas son las instituciones fundamentales, ¿no? Derecho, obligación en la jurisdicción. ¿Qué viene a ser? Un derecho. Ya saben que jurisdicción es facultad, poder, potestad. ¿Para qué? Derecho a resolver. ¿Qué resuelven los tribunales? Tanto el constitucional como los judiciales. Se los dije, Controversia. controversias. Muy bien. Listo. Ese derecho no está reservado para todos los órganos del Estado. Así es, impone obligaciones cuando se resuelve controversias. Correcto. Muy bien. Listo. Ejemplo, ¿no? Si ustedes deciden, ¿no? Postular a juez en la Junta Nacional de Justicia, ustedes, como abogados, no tienen jurisdicción, pero ya cuando reciban las credenciales de la Junta Nacional de Justicia, sí van a tener jurisdicción, van a tener esa potestad, van a poder ejercer ese derecho a resolver controversias. Igual, ¿no? Si postula para ser magistrados del TC, ¿no? Una vez que ustedes juramenten al cargo, van a ejercer la jurisdicción, van a poder resolver controversias constitucionales, ¿no? Y ahí está la diferencia con la competencia. La competencia son los, ¿qué tipos de controversia, no? En este caso, controversias asociadas con la Constitución. Nada más. Muy bien. Entonces, continuando. Ahora, y como tercer punto a tener en cuenta, muy bien. Como tercer punto, ¿listo? Siempre recuerden lo siguiente, nunca vamos a asociar la Constitución británica con una constitución como la nuestra, ¿no? A ver, ¿cuál es la gran diferencia entre la Constitución peruana y la británica? Si la peruana está en una sola ley, ¿cómo se llama eso? Constitución, ¿han Codificado, escuchado? codificado. Codificada. Muy bien, codificada, ¿no? Entonces, para entender este caso, no podemos hablar de una constitución codificada. En Inglaterra no hay una ley que unifique todo el derecho constitucional, ¿no? En sus preceptos fundamentales, no hay.
En el caso de Inglaterra es una constitución no codificada o dispersa, típico del derecho común, ¿no? Entonces, en vez de una sola ley, hay un conjunto de preceptos constitucionales, de leyes fundamentales, históricas. Ese es el famoso derecho común. Bien, entonces, eso hay que entender primero antes de pasar a estudiar los dos controles de constitucionalidad. Bien, entonces se busca siempre cumplir estos dos principios. Bien, entonces empezamos, ¿no? Claro, el caso más famoso de control, ¿no? Difuso es el de Marbury versus Madison, que también lo vamos a estudiar, pero ya se ha demostrado, ¿no? Con la historia que el primer caso fue el de el doctor Thomas Bonham, ¿no? De 1610. Bien. Listo, entonces, gracias al juez Edward Coke, como lo dijo el autor en el video, su argumentación, ¿no? Contribuyó a establecer el control difuso, ¿no? O sea, que una ley podía ser supervisada por un juez si era constitucional o no. Claro que, obviamente, al tratarse de Inglaterra, es una constitución no codificada o dispersa, ¿no? Conjunto de preceptos constitucionales que están dispersos, no están unificados en una sola ley. Bien. Ese es lo que hay que entender. Bien, voy a explicarles el caso, igual ya lo vieron en el video, ¿no? Listo, entonces, a ver, es simplemente jugar con los derechos y las obligaciones, o sea, jugar en el sentido de cómo comprender un caso, ¿no? Ya, a ver, les explico. El caso con su respectiva interpretación. Ustedes también lo pueden encontrar ese caso. A ver, es lo mismo que en la actualidad. Todo médico, ¿no? Que se gradúa de una universidad, ¿no? Listo, ha ejercido su derecho a la educación. Hasta ahí perfecto, con el título. Pero falta lo siguiente. A ver, ¿qué sigue después de la graduación? ¿Qué derecho deben ejercer? Pueden ejercer derecho ¿a qué? A ver, ¿qué hacen? Después Derecho de al graduarse, ejercicio, doctor, ya el ejercicio de la profesión, pero ¿qué derecho es? a Derecho la acti- al al trabajo trabajo. o a laborar, ¿no? Así es. Listo. Eso significa el ejercicio profesional, claro, ¿no? El derecho al trabajo o a laborar. Bien, listo. Entonces, es así, ¿no? Sigue después de la graduación. Ahora, claro, ese es el derecho, ¿no? Muy bien. Pero ya saben que el derecho nunca va solo, va siempre de la mano con su obligación. La obligación es el límite, ¿no? Entonces, la obligación, al igual que en la actualidad, en el Perú, a ver, ¿cuál es tu obligación? Ya, para ejercer el derecho al trabajo, ¿no? Ejercer tu profesión de médico, debes cumplir tu obligación. ¿Cuál es tu obligación? Obtener la respectiva, ¿qué debes cumplir? La Obtener titulación. la licencia, ¿no? El O colegio. habilitación, correcto. Así es. Como el caso de ustedes, ¿no? Cuando sean abogados. Igual, ¿no? Van a ser abogados, van a tener el título, ¿no? Pero claro, para poder laborar, para poder trabajar, tiene que cumplir una obligación, obtener la licencia o habilitación correspondiente. Lo mismo pasaba en Inglaterra hace 4 siglos. Bien, entonces, ¿quién supervisaba, ¿no? Que los galenos cumplieran su obligación, ¿no? De la licencia o habilitación? El Real Colegio de Médicos de Londres, ¿no? Muy bien. Entonces, así era, ¿no? Y es simple. Si no cumples con tu obligación de la licencia o habilitación profesional, simplemente puedes trabajar o no. Si no logras obtener la licencia, la habilitación, ¿podrías laborar? No, no se podría. No, pues. Prohibido.
Así es, prohibido ejercer la profesión, prohibido laborar como médico, ¿no? Podrás laborar, claro, muy bien, podrás laborar en otra ocupación, pero no como médico, porque no tienes la licencia, no has cumplido con tu obligación, la licencia, la habilitación profesional. Muy bien, ese es el problema. ¿Listo? Entonces, el doctor Bonham no pudo cumplir su obligación de la licencia o habilitación profesional. No lo pudo. Entonces, por lógica, si no pudo obtener su licencia, ¿podía laborar? No, Muy bien, no podía. No podía ejercer su derecho al trabajo. Listo. Podía laborar en cualquier otra profesión, ocupación, pero no de médico. Muy bien, no podía laborar como médico. Bien, entonces, claro, ¿qué pasó? Bueno, Bonham no le importó, incumplió su obligación, ¿no? Y desobedeció al colegio médico, ¿no? El colegio médico le dijo, no puedes laborar, está prohibido, no tienes la licencia. Y Bonham dijo, no, voy a laborar. Y claro, esa es la controversia, ¿no? Entonces, ese era el problema de la licencia. Bien, entonces, ¿qué hizo Bonham? Bonham no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Porque ese era el problema. No podía laborar, lo tenía prohibido, y si laboraba, lo sancionaban, ¿no? Que fue lo que pasó al final, lo sancionaron por incumplir, ¿no? La prohibición. Listo, entonces, ¿qué pasó? Bonham acudió al Poder Judicial inglés, ¿no? Entonces, claro, si bien, como dice el autor en el video, ¿no? El fondo del asunto era que lo habían detenido por incumplir, ¿no? Esa prohibición de no poder ejercer la medicina porque no tenía la licencia. Pero claro, en el fondo, lo que cuestiona el abogado de Bonham, ¿qué es? Ese problema, ¿no? Cómo el colegio médico a su vez puede, ¿no? Evaluar y a la vez prohibir, ¿no? O sea, es juez y parte, ¿no? Entonces, eso fue lo que se cuestionó. Y por eso, cuando se recurre a los tribunales, ¿quién es el juez que va a resolver la controversia? Sir Edward Coke, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ojo, ¿no? No es que el colegio médico sea arbitrario, ¿no? No es así. Lo que pasa es que estaba habilitado para hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué lo amparaba al colegio médico? El colegio médico dijo, yo he cumplido con las leyes del Parlamento. Yo he cumplido con los decretos reales, ¿no? Recuerden que en esa época los reyes podían legislar, ¿no? Entonces, el Parlamento dijo, yo he actuado conforme a las leyes del Parlamento, a los decretos reales, ¿no? A las leyes, en pocas palabras. He cumplido, ¿qué principio? El de legalidad, simplemente. Bien, pero ¿qué dijo el juez Coke? Dijo, está muy bien, el Parlamento puede legislar, es poder legislativo, ¿listo? Pero, y ahí, por eso había que estudiar los principios, ¿no? ¿Qué dijo el juez Coke? Esta ley no es incompatible con el principio de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque esta ley parlamentaria, ¿no? Que preceptuaba las facultades del colegio médico era contraria al derecho común, ¿no? Y uno se preguntará, ¿qué es el derecho común? Lo que llamamos la Constitución, pero la Constitución no codificada o dispersa de Inglaterra. Ya saben, conjunto de preceptos constitucionales, ¿no? O sea, Inglaterra tiene una tradición de preceptos constitucionales, ¿no? En su historia. Entonces, esa ley parlamentaria es incompatible con el derecho común anglosajón. Entonces, ¿en qué aspecto es incompatible, no? Uno se preguntará, y el juez dijo, ¿no? No, un colegio profesional no puede ser juez y parte a la vez, ¿no? En estos casos de la habilitación profesional. A ver, ¿por qué?
Cuando te dicen eres juez y parte, ¿qué significa? ¿Eres imparcial o eres parcial? ¿Qué se incumple en este caso? Eres Cuando eres parcial juez y porque te parte, parcializas. así es. Lo que el juez dijo es que el colegio profesional era parcializado, ¿no? Porque eres juez y parte. No hay imparcialidad, ¿no? En el tema de las licencias profesionales. Entonces, ¿qué resolvió el juez Coke? Dijo, estas leyes del Parlamento, ¿no? Estos decretos reales que preceptúan, ¿no? Las facultades, o sea, los derechos que tiene el colegio médico, ¿no? Para autorizar o no a alguien ejercer su profesión, son contrarias al derecho común y por lo tanto nulos, o sea, inválidas esas leyes. Bien, entonces, ¿por qué se le llama antecedente de control difuso, no? Porque, como dice García Belaunde, fue la primera vez, ¿no? Que un juez, o sea, que el Poder Judicial cuestionó, ¿no? La constitucionalidad de leyes parlamentarias, de decretos reales, ¿no? Por ser contrarias al derecho común. Obviamente que no existía una constitución codificada en esa época en Inglaterra, pero según este constitucionalista, ¿no? peruano, el juez Coke se inspiró en el jus naturalismo, ¿no? Igual lo dijo el autor en el video, ¿no? No es racional, no es antinatural que un colegio profesional sea a la vez juez y parte, ¿no? En todo lo que son licencias profesionales. Entonces, ¿qué resolvió al final el juez? Dijo fundada la demanda y el doctor Bonham puede ejercer la medicina, ¿no? Que ese era el fondo del asunto. Bien, entonces, ese es el gran aporte, ¿no? Del juez Coke. O sea, fue la primera vez que decidió señalar, ¿no? En su jurisprudencia que una ley parlamentaria, que un decreto real era inconstitucional por ser contrario al derecho común anglosajón. Bien, entonces han visto, ¿no? Derechos, obligaciones. En este caso, ¿qué dice, no? El Parlamento, el Poder Legislativo, el Rey, ¿no? Que legislaban en esa época, han incumplido con el principio de supremacía de la Constitución, o sea, con la misma jerarquía normativa. Bien, entonces ahí está. Entonces, ¿qué obligación les impuso a los órganos legislativos el juez Coke? Cuando vayan a dictar sus leyes, jamás contravengan el derecho común. Tienen prohibido contravenir el derecho común. Al contrario, toda ley tiene que ser compatible con el derecho común, o sea, con la Constitución inglesa. Muy bien, entonces ahí tenemos ese primer caso, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el caso del doctor Bonham? ¿Alguna duda? Bien, entonces voy a borrar, a ver, ya que necesito espacio, voy a mantener los principios porque eso sí vamos a necesitar, ¿no? Para entender los dos controles de constitucionalidad. Bien, entonces continuamos. Han visto, ¿no? Entonces, ahora, es un caso del siglo XVII, ¿no? Obviamente nosotros no hemos seguido el modelo de Inglaterra, ¿no? Nosotros hemos seguido el modelo de Estados Unidos y lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, el control difuso moderno, ¿no? Contemporáneo que utilizamos es el de Estados Unidos, el que se llama control difuso de constitucionalidad, después modelo estadounidense o de revisión judicial, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya les indiqué, ¿no? Hay un principio que es una obligación para los órganos del Estado, entre ellos los jueces. Siempre tienes que cumplir que toda norma debe ser compatible, ¿no? Con la Constitución. Muy bien, principio de supremacía de la Constitución. Si no se cumple ese principio, o sea, si se incumple esa obligación de que toda norma debe ser compatible con la Constitución, para ello hay un control, órganos de control, ¿no? Cuando uno dice qué significa controlar, ¿no? Controlar significa que se cumpla
tú como TC y como Poder Judicial, tu obligación es que se cumplan estos dos principios, estos dos, dependiendo, ¿no? De qué norma estás cuestionando. Entonces, cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué significa control constitucional? Respondan que es cuando el Poder Judicial y el TC supervisan que se cumplan estos dos principios, el de jerarquía normativa y el de supremacía de la Constitución. ¿Bien? Listo. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Y por qué el control difuso tiene que ver con la Constitución democrática? Por lo siguiente, ¿no? A ver, este es otro principio, ¿no? Que nos acompaña desde la fundación de la República. A ver, la democracia. ¿Cuál es la esencia de una democracia? Ya sabemos, la separación de poderes, sí, ese es en parte, ¿no? Pero, a ver, el gobierno, a ver, en una democracia, el gobierno es del Estado, es absoluto, limitado. ¿Cómo es en una democracia? El gobierno del Estado, absoluto, limitado. Limitado. En una democracia, desde la fundación de la República, el gobierno del Estado siempre es limitado, ¿no? ¿Cuál es el primer límite? La Constitución. Entonces, el principio de supremacía de la Constitución garantiza que el gobierno del Estado siempre sea limitado. O sea, puede dictar, puede legislar, pero jamás legislar contrario a la Constitución, ¿no? Por eso se habla de democracia, ¿no? En la democracia el gobierno siempre tiene límites y cuando el órgano legislativo se extralimita, ¿no? Cuando los órganos del Estado dictan normas contrarias a la Constitución, para eso están los órganos jurisdiccionales, que van a restablecer el cumplimiento de esos dos principios, el de jerarquía normativa y el de supremacía de la Constitución. Muy bien, vamos a hablar del caso Marbury versus Madison, el más conocido, ¿no? Caso del cual nosotros hemos importado, ¿no? El control difuso. Bien, empezamos. Primero hay que entender el contexto. En el caso de Estados Unidos, ojo, Estados Unidos es un caso curioso, ¿no? Porque, claro, si bien fueron antiguamente, ¿no? Colonias británicas, pero cuando se independizaron, adoptaron una constitución codificada. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que en una sola ley unificaron todos los preceptos, las instituciones jurídicas constitucionales. Bien. Entonces, como Estados Unidos era un país federal, sigue siéndolo, cada estado de la Unión tenía que ratificar la Constitución. Entonces, por eso, estos padres de fundadores, ¿no? Así se les llama en Estados Unidos, padres fundadores de Estados Unidos, empezaron a promover, ¿no? La ratificación de la Constitución. Por eso, esta revista jurídica, ¿no? El Federalista. Bien. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, profesor. Bien. No, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Listo. Vamos a continuar. Entonces, estos ensayos, estos artículos, ¿no? Esta revista jurídica lo que buscaba era su meta, ¿no? Que se ratificara la Constitución, porque en Estados Unidos la Constitución tenía que ser ratificada por todos los estados, ¿no? Entonces, ¿qué decía Hamilton, ¿no? Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Sobre el control difuso. Claro que esta es fuente, ojo, a ver, tienen que saber identificar las fuentes. Cuando es una revista jurídica, literatura jurídica, ¿qué fuente es? ¿Qué fuente del derecho es?
Doctrinal, doctor, doctrinal. Muy bien, doctrina contenida en la literatura jurídica, ¿no? Bien. Ya Hamilton en la doctrina decía que los tribunales debían preferir la Constitución, o sea, ya estableció una obligación, ¿no? Muy bien, ya reconocía el principio de jerarquía normativa, supremacía de la Constitución. Entonces, él decía, ¿no? Ahora, ¿por qué la pregunta, ¿no? ¿Por qué preferir la Constitución, ¿no? Siempre se han preguntado ello, ¿no? ¿Por qué la Constitución se tiene que preferir sobre otros preceptos, ¿no? Porque Bueno, es la máxima ley de leyes, doctor. De ahí sale así el resto es, de leyes. muy bien, correcto, es la ley suprema, pero eso tiene un origen, ¿no? A ver, y eso es recordar derecho constitucional. A ver, justamente vamos a hablar de ese tema. Ojo, como la interpretación de Hamilton, ¿no? A ver, todo empieza con lo siguiente. A ver, como Estados Unidos es una república, en la república, ¿qué principio rige? ¿Quién es la única que debe gobernar? ¿Qué principio hay en una república? ¿Soberanía de quién? ¿Qué conformamos todos nosotros? Todos los El ciudadanos. pueblo, La el pueblo, democracia profesor. El del pueblo, pueblo, doctor. Nación. la nación. Correcto. Muy bien. A ver, esto les va a ayudar, bueno, si han llevado el curso de acto jurídico, ¿no? Tiene mucho que ver. A ver, así como nosotros declaramos, tenemos autonomía de la voluntad, ¿no? Y declaramos nuestra voluntad y celebramos un negocio jurídico, la nación también tiene su autonomía de la voluntad, solo que se llama soberanía. Muy bien. Y claro, en esa autonomía de la voluntad nosotros decidimos, ¿no? En el ámbito privado. Lo mismo pasa en el ámbito público. La nación decide porque es la soberana. Bien, pero en este caso la diferencia está en lo siguiente, ¿no? Mientras nosotros declaramos nuestra voluntad para celebrar un negocio jurídico, la nación declara su voluntad ¿para qué? Para crear una constitución. Muy bien, eso es. Bien, entonces, eso es lo que está hablando Hamilton. La nación declara su voluntad para crear una constitución. Y ese derecho, ¿cómo se le llama? Poder, no han estudiado en derecho constitucional. Poder tiene su nombre, ¿ah? Derecho a crear tu propia constitución. ¿Cómo se llama eso? Poder constituyente, ¿no? Si ustedes recuerdan. ¿Cuál? ¿Originario o derivado? Originario. Entonces lo que dice Hamilton, ¿no? ¿Por qué la Constitución será siempre la ley suprema, la ley fundamental? Porque la Constitución es la declaración de voluntad de la nación. O sea, la nación ha declarado su voluntad, ha creado su Constitución a través de sus representantes y por lo tanto es el resultado, ¿no? Del poder constituyente originario. Por lo tanto, ninguna ley, por más que sea dictada por el Congreso, por el Parlamento, puede contravenir, puede ser superior, ¿no? Al poder constituyente originario de la nación. Nada supera el poder constituyente originario de la nación. Por lo tanto, la ley fundamental que es resultado de ese poder constituyente siempre estará por encima de cualquier ley, ya sea dictada por el Parlamento, por el presidente. Bien, y claro, eso es en la doctrina, ¿no? Pero ya, ¿cuándo es que el control difuso tiene carácter oficial? Recién en 1803, con el caso Marbury versus contra Madison, ¿no? Y el juez Marshall. Bien, entonces han visto, ¿no? Fue una evolución de ser un simple postulado en la doctrina, ya pasó a ser de carácter oficial con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Muy bien. A ver, un momento, por favor. Listo, continúo. Bien, a ver, les voy a explicar este caso, ¿no? Para que vean que, claro, nunca se calificó así, pero por los indicios, ¿no? Es un caso de presunta corrupción, ¿no? En esa época. A ver, les explico este caso, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, Estados Unidos es una república, hay partidos, ¿no? Que compiten por el gobierno, ¿no? Entonces, el presidente, la controversia se inicia de esta manera, ¿no? El presidente saliente, John Adams, ya estaba a punto de terminar su mandato. Ya saben que en Estados Unidos los mandatos son de 4 años. Entonces, ¿qué hizo John Adams antes de acabar su gobierno? Faltando poco tiempo para que asuma el nuevo presidente, Thomas Jefferson, ¿no? John Adams decide crear una serie de juzgados, ¿no? Y claro, para, para ello tiene que nombrar jueces. En Estados Unidos, recuerden, no, los jueces son nombrados directamente por el presidente. Muy bien. Entonces es así. Entonces John Adams, justo para terminar su mandato, decide nombrar jueces, ¿no? Pero ojo, no tomó en cuenta la meritocracia, ¿no? Sino a quienes nombró, que estoy redondeando aquí. ¿A quienes nombró? Los de su partido. Partidarios, ¿no? Entonces, han visto, ¿no? La corrupción no hay límite de tiempo, ¿no? No es Bien, nuevo. entonces, John Adams aprovechó, ¿no? Que le quedaba poco tiempo como presidente y nombró jueces, ¿no? Que eran sus partidarios, sus correligionarios. Muy bien, listo. Entonces, ya lo hizo, pero claro, eran actos administrativos, ¿no? Entonces, como todo acto administrativo, se tiene que notificar, ¿no? Obviamente. Es como lo que hace ahora, ¿no? Lo que se hace ahora, ¿no? Para ser nombrado juez te entregan las credenciales, ¿no? Y la entrega de las credenciales como la notificación. Listo. Entonces, lo que pasa es que no llegaron a notificar a todos los nombrados, ¿no? Los jueces nombrados. Ya saben que es una resolución, ¿no? Un acto administrativo. Y justamente uno de esos abogados que no llegó a ser nombrado juez fue el señor William Marbury, ¿no? Listo, entonces, ¿qué pasó? Como no le notificaron, no le otorgaron las credenciales, no pudo asumir el señor Marbury el cargo de juez. Entonces, llegó el nuevo presidente, Thomas Jefferson, ¿no? Y bueno, él ordena a su secretario James Madison, que va a ser después presidente de Estados Unidos, le va a prohibir, ¿no? Que ya no notifique a más de esos abogados, ¿no? Que no notifique a los abogados, porque si no, tendría que ser nombrados jueces. Listo, entonces, como Jefferson tenía mayoría en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, pudo dejar sin efecto esas leyes, ¿no? Esas leyes que había utilizado Adams para nombrar a sus correligionarios como jueces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? El señor Marbury, entre otros, claro que el más conocido es Marbury,
obviamente se sintió vulnerado en sus derechos, ¿no? A ver, en el fondo, ya, claro, obviamente ahí le estás demandando ante el Poder Judicial de estadounidense para que el Estado cumpla, ¿no? Su obligación de cumplir, ¿no? El acto administrativo, eso sí, no hay duda. Ya, pero en el fondo, ¿qué se le vulneraba al señor Marbury? ¿Podía laborar o no? ¿Qué se le vulneraba al señor Marbury? ¿Qué derecho Trabajo. al trabajo? Así es, ¿no? Parecido al caso del doctor Bonham, ¿no? Solo que esta vez no lo dijo tan explícitamente, ¿no? Entonces, Marbury, claro, demanda al tribunal, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿a quién? Al Estado, representado por el señor Madison, para que cumpla, ¿no? Con el acto administrativo. O sea, que se le notifique la resolución de nombramiento de juez y por lo tanto pueda ejercer, ¿no? Como juez, pueda elaborar su derecho. Bien, pero ¿cuál fue el resultado, no? Primero estamos estudiando la historia. La historia nos dice lo siguiente, ¿no? El juez que resolvió la controversia, o sea, el ponente, ¿no? Fue el juez John Marshall, ¿listo? Bien, pero dijo, ¿no? Simplemente rechazó la demanda. Claro, porque ¿a quiénes demandaron? Demandaron directamente ante el Tribunal Supremo, ¿no? Porque se pensaba que como el presidente había nombrado a los jueces por la magistratura del presidente, tenía que ser el Tribunal Supremo quien revisara, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo le rechazó la demanda al señor Marbury, no por el tema de fondo, sino por un tema procesal, de procedimiento. Dijo, señor Marbury, usted ha acudido a la instancia equivocada. El Tribunal Supremo no es la primera instancia. ¿Listo? Entonces, el Tribunal Supremo es la última instancia, ¿no? La última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Entonces le han dicho, no es competente, simplemente. Y le rechazaron la demanda, ¿no? Pero por un tema de proceso, ¿no? Procedimental. Bien, pero lo importante no es el resultado, sino el argumento, ¿no? ¿Qué argumentó el juez John Marshall en su sentencia? Y por eso este caso es el inicio, ¿no? Del control difuso contemporáneo en nuestro sistema jurídico. Muy bien. Su argumento central es lo que dice, ¿no? La Constitución es la ley suprema, ¿listo? Ya hemos visto por qué, ¿no? Ya sabemos por qué la ley suprema, no se olviden, poder constituyente originario, ¿listo? Entonces, ¿qué dice Marshall, no? A partir de ahora, cuando el Congreso legisle, ¿no? Toda ley tiene que ser compatible, obligatorio, ¿ah? Obligatorio, compatible, que sea compatible con la Constitución. Caso contrario, esa ley, cuando dice no es ley, ¿qué significa? Sería nula, ¿no? Sería inválida. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice Marshall en su argumentación. Toda ley debe ser compatible con la Constitución. Si no lo es, si se incumple el principio de supremacía de la Constitución y por consiguiente, ¿no? La jerarquía normativa, ¿esa ley qué es? ¿Qué sería? ¿Qué dijo el juez Coke? ¿Qué estoy redondeando aquí? Nula. Así es, nula, inválida. ¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan el grafé paranomón, ¿no? Así como un ciudadano griego podía impugnar un decreto de su gobernante ante la asamblea, ¿no? Diciendo que ese decreto era contrario al derecho griego, lo mismo pasó en Estados Unidos. Si una ley dictada por el Parlamento, si un decreto del presidente era dictado contrario a la Constitución, nosotros podíamos impugnar esa ley, ese decreto, ante un tribunal de justicia. Y ese tribunal es el que decidiría, ¿no? Si esa ley o decreto era constitucional o no. Bien, ese es el control difuso. Bien,
Listo, pero, ojo, eso es lo que dice Marshall, ¿no? Hace 200 años. En la actualidad, como veremos en la siguiente clase, el control difuso es cuando inaplicas la ley. Nada más. Bien, si ustedes quisieran asociar a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el actual gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, hace un año dictó un decreto presidencial, ¿no? Los decretos son leyes en Estados Unidos porque los dicta el presidente, sin necesidad de intervenir el Congreso. Muy bien. Dictó un decreto, ¿no? En la cual señalaba que ya no podías obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Lo que pasaba era que muchos inmigrantes indocumentados iban a Estados Unidos y tenían hijos, ¿no? Entonces los hijos, por haber nacido en Estados Unidos, ya eran ciudadanos. Entonces Donald Trump dictó un decreto que ya prohibía, ¿no? Ese derecho a la ciudadanía, ¿no? Por nacimiento. Entonces eso fue impugnado, como dice Marshall, ¿no? Eso fue impugnado ante tribunales de justicia en Estados Unidos. Y bueno, los jueces suspendieron, ¿no? Los efectos de ese decreto. Eso es lo que se llama, ¿qué control? Control Difuso. difuso. Difuso, control difuso. Eso es correcto, ¿no? Esos jueces suspendieron los efectos de ese decreto de ciudadanía. Entonces ahora, como hay tres instancias, ahora lo está revisando la Corte Suprema, ¿no? El Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, han visto, ¿no? Entonces los jueces pueden hacer eso. Han podido suspender un decreto presidencial de Donald Trump, ¿no? Sobre el derecho a la ciudadanía. Eso se llama control difuso, porque según su argumento, ese decreto sería inconstitucional. Bien, entonces han suspendido los efectos de ese decreto. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta sobre el control difuso, su historia? ¿Alguna consulta? Por mi parte, todo claro, doctor. Gracias. Muy bien, entonces ya saben la historia, ¿no? Entonces ya saben de dónde viene el control difuso y ahora en la siguiente clase terminaremos con el control concentrado y los requisitos, ¿no? Bien, vamos a terminar esta sesión. Profesor, disculpe, Sí, ¿qué es lo que diría ese ese decreto presidencial de Donald Trump para que lo declaren como control difuso? bueno, los jueces dicen que el derecho a la ciudadanía por nacimiento ya está reconocido en la Constitución. Es lo que dice el argumento, los argumentos de los jueces de primera y de segunda instancia. Todavía falta lo que va a resolver la Corte o el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero lo que han dicho ellos es que el derecho a la ciudadanía por nacimiento, o sea, por el hecho de nacer en Estados Unidos ya eres ciudadano, ¿no? Entonces, por haber nacido en Estados Unidos, es un derecho que ya está reconocido en la misma Constitución y en la jurisprudencia constitucional, según la interpretación de los tribunales estadounidenses, ¿no? Entonces, por eso han suspendido, ¿no? Porque ese decreto contraviene, ¿no? La misma Constitución. Muy Ya, bien, profesor. pueden ir resolviendo, ¿no? El espacio práctico autónomo en la plataforma UTP más class. Bien, ya está habilitado y vamos a terminar esta sesión. A ver, con dos intervenciones, nada más. ¿Qué aprendieron hoy? Identifiquen las ideas principales de los temas. Adrián Sen, la escucho. Profesor, el día de hoy hemos aprendido sobre la historia de cómo nació el control difuso y el control concentrado. También hemos repasado los principios del proceso constitucional. Gracias, profesor. Muy bien, correcto, Adrián Sen. A ver un rato. ¿Qué ha pasado? Un momento. Ya está. Actualizado. Listo. Vizcarra. Doctor, muchas gracias.
Bien, hoy día hemos hablado del control difuso y del control concentrado, pero más hemos hablado del control difuso. Y ha quedado claro que justamente cuando en el control difuso el juez resuelve un caso y lo hace en base y debe priorizar la norma de normas, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Y bueno, también de alguna manera se ha mencionado el control concentrado, que es pues aquel cuando nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional cuando se han vulnerado nuestros derechos fundamentales de la Constitución. Eso sería, doctor. Muy bien, correcto. A ver, veo, sí, todavía estamos en hora. Ah, Aguilar, a ver, le escucho. Sí, doctor, como ya lo dijeron los compañeros, hemos visto principalmente desde el principio los antecedentes históricos, ¿no? Especialmente en el caso Bonham y cómo posteriormente se consolida este control difuso, el que hemos tratado con más, ¿no? Y bueno, también comprendimos que el control difuso permite que el juez, al resolver un caso concreto, controle la compatibilidad de una norma con la Constitución y si es contraria, la inaplique. Y finalmente hemos relacionado todo eso con la democracia, doctor, de aquí en Perú. Eso es todo. Gracias. Así es, gobierno limitado, no lo olviden. Así es, muy bien, Aguilar. A ver, ya, correcto, veo que en el chat también han consignado. Ya, Yasha, y con ella terminamos. Muy bien, listo, ya está Yasha. Muy bien, muy buenos días a todos. Nos vemos la próxima sesión. Estudien y pueden ir revisando el material. Hasta la próxima sesión. Nos vemos. Hasta luego, profesor, gracias.